Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Xcalion H1 Max. Xcalion es una marca que trae un concepto algo distinto con sus palas a lo que solemos ver a día de hoy en el mercado, y es gracias a su tecnología Alma. Con esta tecnología lo que consiguen es sacar palas muy ligeras de peso, pero que no pierden en potencia en comparación a otras palas ligeras que solemos ver por ahí. Eso sí, el balance de sus palas es alto, está en torno a los 28-28,5 centímetros. En el caso del H1 Max que vamos a probar es de 28,3 centímetros. Ellos tienen 4 modelos dentro de la marca, 2 un poco más blandos, que serían la S110 y la S120, y 2 un poco más duros, que serían esta H1 Max y la H118. Los 4 modelos traen el mismo carbono y el mismo molde, pero al final se sienten bastante distintos entre unos y otros, y esto se debe a que ellos la manejabilidad de la pala no la miden tanto por el balance, sino por el punto de inercia de las palas. Es decir, ese punto donde al mover rápido la pala en pista se va todo el peso. En este caso aquí tenemos la H1 Max, que sería la pala que combina un poco la H118 teniendo la dureza de la pala más ofensiva de la marca, y luego combinando un poco también lo que sería la manejabilidad de la S120, que era una pala algo más polivalente, más manejable. Así que podríamos decir que tenemos el punto de inercia de la S120 y la dureza de la H118. La pala tiene una estructura de monocasco de fibra de carbono, y esto hace que el puño de la pala no tenga el típico tapón de plástico que va agrapado, como solemos ver normalmente, y el puño es de una única pieza, también construida en fibra de carbono, y con 2 hendiduras que permiten que la cuerda sea intercambiable. En este caso tengo la que trae, que es de soga con muñequera. Y para las caras de la pala monta un carbono 12K T700 acompañado de una goma media. En conjunto vamos a tener para esta versión una dureza medio dura con un tacto bastante seco, y en las caras también vamos a encontrar una rugosidad de tipo 3D que sale directamente desde el molde, aunque tengo que decir que no es tan marcada como otras. En cuanto al peso, esta H1 Max suele venir en un peso de 321 gramos, a esto hay que sumarle luego el peso del overgrip, en mi caso es de 328 gramos con el overgrip puesto, y también si queréis sumarle el peso de la cuerda es de 335 en mi caso. Así que una vez visto esto, vamos a probarla en pista y ver qué tal se comporta. Empezando primero por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero en el apartado de manejabilidad. Al final, como he dicho antes, es una pala con un peso bastante bajo y un balance bastante alto. En combinación, para mí, vamos a tener una manejabilidad que puede ser similar a la de una pala híbrida con un peso medio, 360-365, una manejabilidad como la que puede tener, por ejemplo, una Bull Paddle Hack, una Hyper Pro 2.0. Ese estilo de manejabilidad es la que he encontrado yo con la H1 Max. También veremos que luego hay alguna zona de pista donde la manejabilidad quizás se siente un poquito peor y otros donde se siente algo mejor. En el caso de la defensa, como digo, yo no he tenido mucho problema con el manejo de la pala y me parece que se mueve bastante bien. No es una pala muy complicada en ese aspecto. En cuanto al tema del punto dulce, también me ha parecido que es una pala que tiene un punto dulce que es decente. Para su dureza medio dura es algo más grande que un tamaño estándar, y aquí en el fondo de pista tengo que decir que no he tenido problema con el tema del punto dulce. Muy rara vez he golpeado fuera y he tenido malas sensaciones, así que en cuanto al tema de golpeo, bastante bien en cuanto a sensaciones aquí en el fondo de pista. Y luego a un ritmo medio bajo vamos a notar que es una pala que, para ser una dureza medio dura con tacto seco, no tiene una salida de bola que sea muy escasa, no nos va a pedir alargar ni acompañar demasiado, pero sí que aquí a este ritmo medio bajo no vamos a tener tanta ayuda por parte de la pala y nos va a pedir empujar un poquito. No me parece nada exagerado, como digo, para la dureza en la que estamos, se siente bien, pero avisaros de que no es una pala que nos va a ayudar mucho aquí atrás en defensa. Donde sí que te puede sorprender algo más la pala de lo que esperas es cuando subes algo la intensidad de golpeo en ese ritmo más medio alto, ya que al final normalmente lo que nos encontramos con palas de peso bajo es que cuando aplicamos algo más de fuerza, la pala al final, al tener menos peso, nos pide empujar más, aplicar algo más de aceleración. En este caso tengo que decir que aquí es donde notamos que la pala nos va a ayudar un poco más. Aquí tenemos algo incluso de efecto rebote por parte de la pala para ayudarnos a conseguir velocidad de bola, pero manteniendo ese tacto seco que nos aporta buen control. Entonces tengo que decir que es una pala que se hace algo más fácil de lo que te esperas aquí en defensa para la dureza que tenemos, y creo que siendo un jugador que no está tan acostumbrado a jugar con palas de esta dureza, si la usas por primera vez no vas a tener mucho problema en adaptarte a ella fácilmente. Así que el resumen general que os puedo dar desde aquí en el fondo de pista sería que la pala nos aporta muy buena sensación de control, muy buena sensación de bola a la hora de golpear con este tacto seco, y que a un ritmo medio bajo nos va a pedir empujar, alargar un poquito más sin ser algo muy exagerado para la dureza en la que estamos, y que en ese ritmo más alto nos va a ayudar a conseguir velocidad de bola con algo de efecto rebote, pero manteniendo ese tacto seco que nos aporta buen control. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí tengo que decir que en el apartado de manejabilidad la pala se siente bastante cómoda, no nos cansa para nada el brazo, no se hace física, aceleramos muy bien por arriba con ella. En cuanto al tema del punto dulce, aquí en víbora y bandeja tengo que decir que me parece que el punto dulce sigue siendo algo más grande que un tamaño estándar, pero he tenido la sensación en alguna ocasión que cuando le golpeo muy arriba con la cara de la pala, también me ha pasado en el remate, la pala se vuelve algo más seca y sale un poquito menos. He tenido mejores sensaciones si golpeaba algo más centrado a la bola. Ahí notaba que de verdad tenía esa ayuda por parte de la bola corría mucho más. Entonces, como digo, mejores sensaciones un poquito más centrado que golpeando más arriba con la punta de la cara de la pala. Aquí lo que destacaría en la zona de víbora y bandeja de la pala es ese control que vamos a tener, esa confianza que te aporta la pala. Me he sentido muy cómodo tanto a un ritmo medio, medio-bajo, donde ahí sí que tengo que acompañar un poco más porque si no noto que la bola no sale tan profunda, como en ese ritmo más alto. Al final tengo un poquito de ayuda por parte de la pala para ser más ofensivo, me ayuda, pero como digo, con ese tacto seco no noto que se me descontrole, no la tiro fácilmente a la pared, no tengo tanto problema en esto aquí en zona de víbora y bandeja, además noto que le puedo meter bien de peso. Y si eres un jugador que quizás le gusta acelerar un poquito más, le gusta ese tacto seco, pero siente que con otras palas de dureza medio dura y tacto seco no le corre tanto la bola porque tiene que aplicar el más fuerza, jugar más fuerte, para mí con esta opción sí que vamos a notar que tenemos ese puntito extra de ayuda y nos hace sentir ese puntito de que la bola corre algo más. Quizás esta sea una de las zonas donde más me ha gustado la pala en cuanto a las sensaciones. Como digo, me he tenido que acostumbrar también a golpear algo más centrado porque si le golpeaba con esa zona las sensaciones para mí eran un poquito peor y he tenido que corregirlo, así que cuando ya me he adaptado a ella sí que me ha gustado algo más las sensaciones aquí en víbora y bandeja. Os dejo con el vídeo de mitad de pista para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Quizás aquí en volea sí que os puedo decir que es el sitio donde junto con el fondo de pista peor podemos llegar a sentir el tema de la manejabilidad de la pala. No quiero decir que la pala tenga mala manejabilidad, porque como he dicho antes, el manejo me parece decente, un poco dentro de la media, pero sí que es verdad que aquí en algún choque de volea, cambio de dirección más rápido, en alguna bola donde quiero llegar a hacer algo más de gesto, sí que puedo notar que aquí el peso se me va un poquito más hacia arriba que en palas, como he dicho antes, una Hyper Pro, por ejemplo, donde noto que ahí muevo la punta algo más rápido, y aquí me ha pasado que cuando quiero jugar alguna bola en donde hago algo más de gesto, en alguna ocasión sí que me he dejado un poco la punta atrás y sumado al pequeño rebote que nos da la pala en ese ritmo rápido, se me ha escapado alguna que otra al cristal por ese tema, así que os diría que dependiendo un poco de la pala de la que vengáis, aquí sí que lo podéis notar un poco más ese tema de que el peso se nos va un pelín más hacia arriba. Por lo demás, aquí en la volea, tanto a un ritmo medio, medio bajo como en un ritmo más alto, he notado que el control de la pala es muy bueno, creo que es lo mejor que tiene la pala con este tacto tan seco que tiene, el sentir también la bola a la hora de golpear, esa sensación que te transmite y que luego en ese ritmo rápido además te ayuda a ser un poco más ofensivo, a que la bola corra algo más. Como he dicho, cuando hago gestos un poco más cortos, quiero meterle más peso a la bola, se siente muy bien, es una pala que la verdad tienes pocos errores con ella, pero sí que es verdad que he notado eso, que cuando hago algo más de recorrido, cuando quiero hacer un gesto un poco más largo, como no esté muy atento o no llegue tan bien,
es fácil dejarme un poco la punta atrás y que con el rebote que me da la pala en ese ritmo más rápido se me escape alguna que otra bola. Y por último, aquí en el tema de los bloqueos, cuando juego alguna volea donde no acompaño mucho, únicamente pongo la pala, sí que puedes notar que según cómo toques la bola va a salir un poquito más profunda o se te va a quedar algo más corta. En alguna ocasión me ha pasado que noto que tengo que empujar un poquito más, porque si no, ahí a ese ritmo medio bajo hay alguna bola que se te puede quedar menos profunda de lo que esperas. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí hay que tener en cuenta que los remates que vais a ver en el vídeo son con una temperatura de unos 4 o 5 grados, con bola usada en la calle, por lo que quizás con estas condiciones no se vea tanto lo que nos puede dar la pala. Tengo que decir que la respuesta no me ha parecido para nada mala. Para el peso que tiene la pala, si lo comparo con otras opciones ligeras que podemos encontrar en dureza medio dura, yo creo que esta opción sí que nos puede dar un poquito más de potencia. Ahora bien, si lo comparamos con otras palas de una dureza parecida como una Technical Viper, para mí la Technical Viper nos va a dar bastante más potencia, sobre todo en el remate plano. En el por 3 no vamos a notar tanto el cambio, pero en el remate plano sí que hay una diferencia con la Technical Viper, por ejemplo. Si eres un jugador que tiene un nivel técnico de medio hacia arriba, ya te digo que no vas a tener ningún problema con ella. Creo que es una pala que da más potencia de la que te esperas realmente. El punto dulce no es pequeño, entonces las sensaciones que vas a tener a la hora de golpear normalmente son buenas. Ahora bien, como he dicho antes, cuando le golpeo con esa zona más alta de la cara de la pala, sí que noto que se vuelve algo más rígida, no me ayuda tanto y noto que la bola sale bastante menos. Así que aquí en la zona del remate también me he tenido que acostumbrar a golpear un poquito más abajo en la cara de la pala para tener ese pequeño efecto rebote que me da la pala con esa ayuda en el ritmo rápido. Así que, como digo, cuando golpeemos un poco más centrado, ahí es donde vamos a notar algo más de rebote por parte de la pala, donde vamos a tener un poquito más de ayuda a la hora de rematar. Pero en general creo que las sensaciones son buenas para las condiciones que teníamos, lo que salía la bola y demás. Creo que es una pala que, como digo, comparado con otras palas de peso bajo, da una mejor potencia. Comparado con otras palas de un peso ya normal, aquí ofensivas en esta dureza, creo que puede dar un poquito menos esta. Y ahora, pasando con la conclusión de la pala, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio de 299 euros. Todas las palas de XCalion en su web se pueden personalizar, puedes elegir el diseño, el color del carbono, el nombre que le puedes poner en la zona superior, así que eso me gusta porque al final te da bastantes opciones de tener la pala a tu gusto o incluso tener la misma en distintos diseños si te gusta mucho. Algo que también me ha gustado mucho de la marca es que te aseguran que la resistencia que tiene la cara de la pala es mayor de la que solemos ver en otras marcas, y el tema de la durabilidad al final es una de las cosas más importantes que podemos tener en cuenta a la hora de comprar una pala, y para mí esta opción sería recomendable para un jugador que ya tenga un nivel de medio hacia arriba. Creo que al final lo bueno que tiene esta pala y con la que yo lo compararía para que tengáis alguna referencia sería
Al final en dureza medio dura, con palas de tacto seco, nos piden empujar bastante, y una pala que gustó mucho aquí en dureza medio dura porque no te pedía ni te exigía tanto era, por ejemplo, la Delta Pro, con un punto dulce algo más amplio. Pues podríamos decir que las sensaciones que me ha dado esta pala me recuerdan un poco a lo que te daba la Delta Pro, con esa salida de bola un poquito mayor, con ese punto dulce algo más amplio. Lo único que al final esta tiene una manejabilidad mejor, tenemos un tacto bastante más seco y también os diría que tiene menos potencia que la Delta Pro. Al final la Delta Pro era una pala un poquito más fácil, pero para que tengáis esa referencia de que si eres un jugador que viene de una pala de dureza media, nunca ha probado una pala de dureza medio dura, o cuando ha probado una pala de dureza medio dura se la ha hecho muy complicada, creo que esta pala te puede gustar o te puedes adaptar a ella más rápidamente que a otras opciones. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Creo que al final la sensación de seguridad que te transmite la pala, tanto a un ritmo medio, medio bajo, como en ese ritmo más alto, el poder jugar más fuerte sin miedo a que la bola se te escape, al final me ha gustado mucho esa sensación que te transmite y por eso voy a poner aquí la zona de víbora y bandeja, la primera. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Como digo, en defensa me he sentido muy cómodo en cuanto al tema del punto dulce, me he sentido muy cómodo con el control, tanto a un ritmo medio, medio bajo, donde transmite muy bien, digamos, la fuerza que tú aplicas al golpe. Y luego en ese ritmo más alto, si eres un jugador que quizás te cuesta conseguir un poco de velocidad de bola, la pala te va a ayudar. Así que aquí en defensa, sumado a que la manejabilidad para mí es decente, no se hace tan complicada dentro de la dureza en la que estamos, me parece que es una pala que aquí se comporta bien en general y por eso voy a poner aquí la segunda zona, la zona de defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de la volea. Siento que la volea es un poquito peor la manejabilidad que en otras zonas de pista, por eso la he puesto aquí como la tercera zona. En cuanto al control me ha parecido muy buena opción, en cuanto a lo que me permite ser de ofensivo también me siento muy bien, sobre todo cuando llego bien posicionado, que es lo que más te va a exigir la pala, pero creo que aquí se comporta bien en general. Lo único que, como digo, cuando no llegas tan bien puedes dejarte algo la punta atrás, alguna bola se me ha escapado por el tema del rebote en ese ritmo rápido, que aquí en volea al final al estar más cerca de la pared es más fácil que con ese rebote, si no la tocas bien, se te vaya alguna bola. Y por ello la tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Y por último, la cuarta zona que pongo aquí es la zona del remate. No siento que sea una pala que en cuanto al remate sea mala, la potencia no es mala, me parece que está bien y como digo, si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener problema con ella. Ahora bien, comparándola con otras palas de una dureza parecida, como puede ser una Metal Bone Hard, como puede ser una Technical Viper, este estilo de pala, sí que siento que esta pues te va a dar un poquito menos, al final es normal con ese peso más bajo, pero da más potencia, como he dicho antes, que otras palas de dureza medio dura que podemos poner aquí, como una Oxdog Ultimate Pro Light o una Air Viper, pues sí que siento que quizás ahí esta está un puntito por arriba. Y por ello la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta X-Calion H1 Max, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.